Sí, Ok. Ahora, ¿cómo es que estos cambios se pueden llegar a dar? Ok, si nosotros queremos que se haga más positivo el potencial de membrana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, digamos, a aceptar dentro de la célula más cargas positivas. Vamos a aceptar, igual dentro, menos cargas negativas. O vamos a evitar que salgan cargas positivas. Y por último, evitar que entren cargas negativas. No sé si queda claro esto. Lo que buscamos es que se vuelva menos negativo, que suba el potencial de membrana. todo claro. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrir canales para sodio. Este obviamente entra dentro de la parte de entrada. Vamos a aceptar dentro más cargas positivas. Después vamos a cerrar canales para potasio. Vamos a evitar que salgan cargas positivas. Vamos a abrir canales para calcio que viene dentro de aceptar dentro más cargas positivas y vamos a cerrar canales para cloro. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a evitar que entren cargas negativas. Y de esta manera podemos hacer que nuestro potencial de membrana se vuelva menos negativo. No sé si me explico. Sí, Por otro lado, para que nosotros podamos tener un estímulo hiperpolarizante, es todo lo contrario. Necesitamos más cargas negativas. Necesitamos menos cargas positivas. Vamos a dejar salir cargas positivas y vamos a dejar entrar cargas negativas. Ahora vamos a cerrar los canales para sodio. O sea, ya no van a entrar cargas positivas. Vamos a abrir canales para potasio. O sea, van a salir cargas positivas. Vamos a cerrar canales para calcio. No vamos a dejar entrar cargas positivas y vamos a abrir canales para cloro. Vamos a dejar entrar cargas negativas. No sé si queda claro esta parte de aquí. todo muy claro. Ok, entonces continuamos. Ahora, aparte de si provocan un cambio despolarizante o hiperpolarizante, también tenemos los que podemos clasificar según qué tan intensos son. Estos vendrían siendo los primeros estímulos subumbrales. ¿Qué quiere decir eso? Que son de baja intensidad. Nosotros normalmente asociamos sub con bajo. Entonces, si le dicen subumbrales, vendría a ser de baja intensidad. Estos vendrían siendo
los que provocan cambios de poca magnitud y locales, o sea, cambios que no pueden considerarse potenciales de acción. No sé si me explico. Sí, Ok. Estos solos, aquí esta es la palabra clave, solos no pueden inducir la generación de un potencial de acción, pero existen otras, digamos que existen como unas, pues no son excepciones, pero existen unas condiciones en las que sí lo pueden generar, que es cuando nosotros utilizamos una sumación espacial y temporal. Bueno, o puede ser una u otra. ¿Qué es lo que pasa con estas? Pues yo me imagino que ahorita lo explica, pero se los explico de una vez. La sumación espacial se refiere a aquellos estímulos subumbrales que ocurrieron en distinto lugar en el mismo tiempo, mientras que la temporal se refiere a en el mismo lugar, en... Ay, no, lo puse mal, perdónenme. En el mismo lugar, en diferente momento. No sé si me doy a entender. ¿Queda alguna duda con esto? no. Ok, está medio raro, pero justo así me los aprendí. En la espacial es diferente lugar y en la temporal es diferente tiempo. Ok, ahora continuamos con los potenciales umbrales o liminales. Son aquellos con la mínima suficiente intensidad para despolarizar hasta el potencial umbral a una célula y pues la generar un potencial de acción. ¿Qué nos quiere decir esto? Aquí nosotros tenemos unos estímulos subumbrales. Estos, como quedamos, son bajos, no generan un potencial de acción, porque no llegan a este valor umbral, a ese valor umbral que es el que se nos menciona acá como potencial umbral. No llegan, entonces no generan un potencial de acción. Por otro lado, tenemos este tipo de estímulos, el estímulo que se aplicó aquí. Este estímulo sí logró llegar hasta ese potencial umbral. Una vez alcanzó este potencial, se abrieron, digamos, todas las compuertas que se tenían que abrir de sodio para que se lleve a cabo el potencial de acción. Mientras él haya llegado a este punto, se va a abrir todo hasta este punto. Pero, por ejemplo, si hubiera sido, no sé, este potencial fue de, es un ejemplo, 66 milivoltios. Este, este estímulo.
Pero si el estímulo hubiera sido de 65, no puede llevarse a cabo este potencial de acción y lo que veríamos sería un estímulo subumbral, como estos que señalé. Digamos, tiene que ser una cantidad justa, es lo mínimo indispensable para que se genere el potencial de acción. ¿Hay alguna pregunta con esto? Sí, o sea, entonces para que se pueda dar un umbral tienen que ser varios, o sea, no nos estamos refiriendo que solamente es un potencial de acción. No, no necesariamente, esta es como la gráfica, pero por ejemplo puede ser que esté así tu potencial de reposo, y de repente aquí se aplicó un estímulo y este estímulo fue un estímulo umbral, o sea, sí alcanzó el potencial umbral y por lo tanto se abrió todo el potencial de acción. No, no necesariamente tienen que ser varios, puede ser uno solo. Pero si estamos hablando de estímulos subumbrales, ahí sí tendrían que ser varios. Ah, ok, ya entendí por qué. Ok, ¿Ya? gracias. Un Sí, ya. estímulo umbral por sí solo sí puede, es más, sí lo hace, sí genera un potencial de acción. Un estímulo subumbral por sí solo no lo genera. Pero si se llega a dar el fenómeno de sumación, ya sea espacial o temporal, sí puede generar un potencial de acción. No sé si me expliqué. Ah, sí, sí, quedó muy bien, gracias. ¿Ok? Ah, miren, y lo que les comentaba, el potencial umbral aquí viene. Es el valor que debe alcanzarse que desencadena la generación de un potencial de acción. Ahora vamos a hablar de las fases. Ah, lo que les expliqué hace un momento, pero pues ahora ya lo puso aquí el maestro. De las fases que les explicaba, que es la despolarización, la repolarización, la posthiperpolarización y todo eso. Ok. Nada más que no veo en dónde empieza acá. Primero, tenemos nuestro potencial de membrana en reposo. Todo está en reposo. Se mantiene estable, digamos, en su estado basal. Pero sucede un estímulo umbral. Umbral, podemos recordar, es aquel que sí desencadena un potencial de acción porque es el mínimo indispensable para alcanzar el potencial umbral. Ahora va a empezar nuestra, pues nuestro punto 3, digamos. Ah, todo está relacionado a la tablita de aquí en medio. El 1 vendría siendo esta parte de aquí, el reposo. El 2 vendría siendo esta parte de aquí donde se aplica el estímulo. Y el 3 viene siendo esta parte de aquí, la fase que voy a explicar. Ok, la fase de ascenso o despolarización. En esta fase se van a abrir canales para sodio. El sodio, si recordamos, está más concentrado fuera de la célula que dentro de esta. Por lo tanto, siguiendo su gradiente de concentración y su gradiente electroquímico, tendría a entrar a la célula. Se abren estos canales y el sodio entra fácil. La célula, digamos, internamente, se vuelve menos negativa, incluso hasta alcanzar valores positivos. Y es esta fase que marqué aquí con verde en medio que sube, llega hasta su punto máximo y empieza la fase de descenso o repolarización. En esta fase
lo que va a suceder es que se cierran los canales para sodio. Ya no va a haber entrada de sodio a la célula. Ahora lo que va a pasar es que se van a abrir canales para potasio. Y estos canales lo que hacen es que dejan salir el potasio. Recordemos, potasio más concentrado adentro. Entonces el potasio va a salir. Predomina la salida de cargas de potasio, o sea, positivas. Y la membrana va a volver a valores negativos. Pero los canales para potasio, digamos, son un tanto lentos para cerrarse y para abrirse. Entonces la membrana puede llegar incluso debajo del punto donde empezó su estado de reposo. A esta fase le vamos a llamar fase de post-hiperpolarización. Aquí dice, los canales de potasio permanecen abiertos. Les digo, son un poco, digamos, lentos para cerrarse. Sigue saliendo el potasio. La membrana adquiere valores más negativos que en reposo, que es lo que les vengo a explicar. Y poco a poco los canales para potasio se empiezan a cerrar. Y otra vez volvemos al potencial de membrana en reposo. No sé si me explico. Todo muy claro. Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre los cambios en la conductancia al sodio y al potasio durante las fases de despolarización, durante las fases del potencial de acción. Primero la conductancia, ¿qué es? Se refiere a el paso de corrientes iónicas a través de membranas. Y digamos es la facilidad con la que atraviesan. La conductancia es qué tan fácil atraviesan o no a la membrana. ¿Ok? Tenemos nuestro potencial de acción, que vendría siendo la parte roja. Quedamos que durante la despolarización, lo que va a entrar a la célula va a ser sodio. Y aquí lo podemos ver, durante la despolarización empezó a entrar sodio. Más o menos a la altura del punto más alto del potencial de acción va a ser el punto más alto de la entrada al sodio. Y va a empezar a descender durante la repolarización. Por otro lado, quedamos que durante la repolarización, que vendría siendo esta parte de aquí, el ion que más conductancia va a tener va a ser el potasio. Porque estos tienden a tener canales que, digamos, se abren más lento. Por este motivo va a tardar un poco más en empezar pues sí, a empezar a difundir a través de la membrana y va a alcanzar su punto más alto, más o menos como, ay, me quedo bien chueca, pero más o menos como a la mitad de la repolarización, ya que va a estar saliendo el potasio. Va a empezar a bajar, sobre todo en la etapa de la post-hiperpolarización, y va a bajar ya de una manera muy gradual esta conductancia. Esta imagen nos muestra qué canales están abiertos en qué momento del potencial de acción. Primero, obviamente se abren los canales de sodio y se siguen abriendo los canales de sodio porque les digo, son muchos. Ahora a la mitad, que es donde les mostré esta parte de aquí, se cierran. Se cierran los canales de sodio. Y es donde los canales de potasio se empiezan a abrir. Ahora sí. Va a terminar, digamos, la etapa de post-hiperpolarización y ahí en ese momento se van a cerrar los canales de potasio. ¿Queda clara esta parte de aquí?
¿Ok? Ahora esta es como una gráfica que nos ilustra las fases del potencial de acción y al mismo tiempo nos habla de los canales que están activos. Es como esta de aquí, pero más explicada, digamos. Primero empezamos en el reposo. Esta parte aquí, reposo. Los canales de potasio, dan como el valor de membrana en reposo. Empieza un estímulo, aquí donde dice esta raya. Algunos canales de sodio se abren, digamos muy pocos, lo suficientes que haya el estímulo abierto. Pero como este estímulo sí alcanzó el valor umbral, va a abrir masivamente los canales de sodio dependientes de voltaje. ¡Ay, esto es muy importante! Los canales siempre tienen que tener, digamos, su apellido. Por lo tanto, van a ser canales de sodio dependientes de voltaje. Es muy importante que no se les olvide esa parte. Canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Ok? Ahora, como les decía, se van a abrir masivamente estos canales de sodio dependientes de voltaje hasta llegar al punto máximo que se conoce como espiga. Ahí va a empezar a cerrarse y es donde se van a abrir los canales de potasio. Estos van a permanecer abiertos durante la repolarización y la post-hiperpolarización, durante esas dos fases. Aunque pues digamos empiezan a cerrar como a la mitad de la post-hiperpolarización. Y por último, volvemos al potencial de membrana en reposo, donde algunos canales de potasio otra vez le dan su valor basal. ¿Hay alguna pregunta con esto? No, Ok, ahora ya vimos lo que es un estímulo subumbral y lo que es un estímulo umbral, pero existe un tercer tipo de estímulos, el estímulo supraumbral o supraliminar. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Supra es mucho o alto o algo así. A lo que nos referimos son aquellos estímulos de intensidad superior al potencial umbral. Recordamos el ejemplo que les puse, que les había dicho, no sé, aproximadamente 66 milivoltios. A lo mejor estos son de 67 para arriba. A partir de 67 ya se considera un estímulo supraumbral. Es aquel que tiene mayor voltaje del mínimo necesario para iniciar un potencial de acción. Pero, pues podrán decir que tiene diferente al potencial normal. Podrían creer a lo mejor que la amplitud de si llega más alto o no, pero esto no es real. Todos los potenciales de acción, así sean con un estímulo umbral, con un estímulo supraumbral o con el fenómeno de sumación de estímulos subumbrales, llegan al mismo punto. Y esa es la ley del todo o nada, que yo me imagino que más adelante está. Todos los estímulos llegan al mismo valor. Es la ley del todo o nada. Pero como les comentaba, ¿cuál es entonces la diferencia? La diferencia es que estos alcanzan el nivel de excitación más rápido. Así, digamos, acortan el periodo de latencia. El periodo de latencia es el periodo que pasa entre que se aplica el estímulo y se desarrolla el potencial de acción. Lo hacen más corto. Mientras más fuerte el estímulo, más se acorta.
Ay, miren, aquí es lo que les estoy diciendo. Generan potencial de acción en la misma amplitud o magnitud que los umbrales. Ahora, cuando se trata, digamos, de un estímulo que es sostenido, o sea, que perdura, estímulo de larga duración. Digamos que mientras más, de la misma manera, mientras más fuerte, digamos, sea el estímulo, mm, con mayor frecuencia se va a dar el disparo de potenciales de acción. Imaginen que estamos viendo el simulador que vimos en la práctica 2. Nosotros podíamos ver un potencial de acción de esta manera. Bueno, hay dos, tres. Este era uno, nada más cuando aplicamos un solo estímulo. Pero si el estímulo se mantiene y era, por ejemplo, un estímulo umbral, podemos ver el potencial de acción aquí y luego podemos ver otro acá y así. Ese es un ejemplo, digamos, hablando del potencial umbral. Pero mientras más fuerte sea el estímulo supraumbral, más pegaditos los vamos a ver. Y en, digamos, el tiempo en donde originalmente había habido dos potenciales de acción, ahora va a haber tres. Y esto es porque el estímulo aumentó de intensidad. Y así, si el estímulo aumentara aún más, en vez de tres, ya me quedan bien feos, pero bueno, veríamos cuatro. Y si siguiera aumentando, en vez de cuatro, veríamos cinco, y en vez de cinco, veríamos seis, y así eventualmente. No sé si queda clara esta parte. Todo claro. Ok, ok. Ahora aquí vienen otra vez varias definiciones. ¿Qué vendría siendo la primera? Periodo de latencia. Es lo que les había comentado. El, es el tiempo que transcurre desde que tú aplicas tu estímulo hasta que se desarrolla el potencial de acción. Muy probablemente este potencial de acción de aquí sea uno que fue desarrollado con un estímulo umbral, mientras que estos de acá fue con un estímulo supraumbral. Este es menor en intensidad que el que desarrolló este. Y así, porque como les dije, a mayor intensidad, menor el tiempo de latencia. Ahora, otra cosa viene siendo la amplitud o magnitud, que se refiere a la diferencia de milivoltios entre el potencial de membrana en reposo, que aquí está más o menos en -60, y el final alcanzado en la despolarización, que está como aquí, digamos un poquito antes de 50, digamos 48. A esto se refiere la amplitud de -60 a 48, ¿qué valores hay? También está el punto máximo, que es el valor máximo obtenido, que en este caso pues vendría siendo aquí, les dije más o menos 48, 40 y algo. Duración. Duración es el tiempo que transcurre desde que se alcanza el potencial umbral hasta que se regresa a los valores de potencial de membrana en reposo, que aquí creo que no se alcanza a ver, pero imaginémonos que está aquí. Todo esto es la duración. Y por último, la frecuencia. Este aplica sobre todo como en este caso que les mostré acá arriba. ¿Cuántos potenciales de acción se desarrollan en cierta unidad de tiempo?
¿Tienen alguna duda en esta parte? No, ninguna. Ah, miren, aquí está lo que les comentaba. Ley del todo o nada. Y esta frase lo resume todo. Siempre que una célula excitable alcanza su nivel umbral de excitación, se dará un buen potencial de acción en su máxima expresión posible. Digamos, es o responde o no responde. Tal cual. Ahora, pues ustedes dirán, entonces, ¿cómo sabe el individuo que el estímulo fue menor o mayor si es todos iguales? Todos son iguales, así sea un estímulo umbral, un estímulo supraumbral, todos son iguales, alcanzan su máximo nivel con uno bajo, uno alto, uno muy alto, todos. Y es lo que aquí viene. El organismo no puede diferenciar la intensidad de estímulos por medio de la amplitud de los potenciales de acción, pero sí se puede por la frecuencia de disparo. Es lo que yo les venía a comentar acá. Mientras mayor sea el estímulo, digamos, en magnitud, más potenciales de acción se van a generar por unidad de tiempo. Y a mayor cantidad de potenciales de acción por unidad de tiempo, el organismo va, pues, como tal no va a saber, pero va a recibir la señal de que el estímulo sea más fuerte. ¿Alguna pregunta en esta parte de aquí? ¿Quedó clara? Todo claro. Ok, y es aquí lo que les estaba mostrando. Se está dando un estímulo muy leve. Prácticamente no se sintió. El potencial de acción no se desarrolló. Se está dando un estímulo un poco más grande y se llega a estimular un poco la célula. Existen 3, 6, 7 potenciales de acción en ese periodo de tiempo. Se va haciendo más intenso el estímulo. Se desarrollan 3, 6, 9, 12 potenciales de acción en el mismo tiempo. Se va haciendo todavía más intenso el estímulo. Se desarrollan muchos potenciales de acción. Y si tú lo continúas haciendo todavía más intenso, se van a desarrollar aún más potenciales de acción. Aquí es lo que se muestra, mientras más intenso el estímulo, más potenciales de acción se van a desarrollar, incluso dentro de la misma cantidad de tiempo. ¿Hay alguna pregunta con esto? Bueno, entonces voy a continuar. Ahora vamos a hablar del periodo refractario. Oigan, una pregunta. Paréntesis. ¿Cuánto tiempo queda de la reunión? Qué buena pregunta, pero yo que sepa eso, no tú lo puedes ver. Creo que Mm, dice 1 minuto 29. bueno. Entonces, ahorita si se acaba. Dice 10 minutos. Este, si se acaba la reunión, les vuelvo a mandar el código.
pero muy probablemente me diga eso de que me tengo que esperar 10 minutos, entonces las veo en 10 minutos. Cuando se acabe, 10 minutos. Va, gracias. Ahora sí, periodos refractarios. Ay, no sé qué. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la falta de respuesta ante un estímulo, pero cuando nosotros estamos hablando de potenciales de acción, tenemos dos tipos de periodos refractarios. El periodo refractario absoluto, que viene siendo eh, el momento